Buenos días y muchas bendiciones a todos. Estamos en la Iglesia del Nazareno, East Side en Mattoon, 2129 South 9th Street, en Mattoon, Illinois. Dios los bendiga grandemente y bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Vamos a empezar con una corta oración. Señor Dios Todopoderoso, levantamos el nombre de Jesucristo. Él es el amo, el dueño de la iglesia. Nos entregamos a ti en este día para decirte, Señor, te pertenecemos. Somos tus hijos, somos tu creación y te alabamos en esta mañana y te glorificamos. Te damos gracias por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz para salvarnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Gracias, Jesús, por amarnos de tal manera. Y Señor, en esta mañana te entregamos esta lección que nos enseña tus palabras a una pequeña iglesia. Que tu nombre sea glorificado. Habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta mañana vamos a hablar de Filadelfia, la grandeza de una pequeña iglesia. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 2, el verso 10, y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propósito de esta lección es que usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, comprenda que Dios ve las cosas de una manera totalmente diferente al mundo. Dios está interesado en que usted se mantenga fiel. Amén. Como introducción de esta lección, vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, que era la más pequeña de las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia fue elogiada por nuestro Señor Jesús. Esta iglesia era pequeña y débil. Apocalipsis 3, en la segunda parte del versículo 8, dice: porque aunque tienes poca fuerza. Pero esta pequeña iglesia tenía una cualidad que la hace más grande que las demás iglesias. Esta iglesia era fiel, aún en medio de las duras pruebas. Bendito sea el Señor. Si les pregunto a ustedes, ¿cuál es la cualidad de una iglesia grande? ¿Qué es lo que a usted le impresiona acerca de una iglesia? Yo sé que algunas personas dirán: oh, escucha el ministerio de alabanza, oh, tiene un gran cantante, oh, sus músicos son sensacionales, oh, las canciones son muy lindas, oh, sí, tienen buenas clases, oh, tienen muchos grupos, oh, hacen muchas cosas. Y yo sé que esa es una manera de impresionar a las personas, pero la pregunta es: ¿todo eso impresiona a Dios? En esta pequeña iglesia apreciamos que Dios, la medida de medir de Dios es muy diferente que la nuestra. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 3, empezando desde el verso 7 hasta el verso 13. Apocalipsis 3, verso 7, el mensaje a Filadelfia. Y la palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera parte que vamos a considerar en esta mañana es la ubicación geográfica de la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad está ubicada más o menos a unos 500 kilómetros de la iglesia de Sardis. Creo que es la iglesia que vimos la semana anterior. Mary nos va a mostrar en el mapa dónde está ubicada la iglesia de Filadelfia. Y toda esa región es hoy en día lo que se conoce como Turquía. Esto es en el mar Mediterráneo. Gracias, Mary. Entonces, esta ciudad de Filadelfia está localizada en una región que antes se llamaba Lidia y tenía dos otras áreas fronterizas que se llamaban Frigia y Misia, ubicada en un área de frontera. Estaba en medio de la ruta imperial. Recuerden que el imperio, que Roma era un imperio. Entonces, esta ruta comunicaba desde Roma hasta Troas en Grecia. Y es por eso que a esta ciudad de Filadelfia se la conoció como la puerta hacia el este. Para las personas que están familiarizadas con la ciudad de San Luis, también se la conoce como The Gateway to the West, la entrada hacia el oeste. Por esa misma porque también era similar en su posición de que a partir de ahí se abrió hacia el oeste. Los Estados Unidos se abrió hacia el oeste. Filadelfia está ubicada en una área donde antes había muchos movimientos sísmicos, muchos terremotos, y estaba constantemente azotada por temblores, por terremotos que eran intermitentes, o sea, uno nunca sabía cuándo iba a temblar. Entonces, esta era una ciudad bastante pequeña en población, y la gente que vivía en esa área, por miedo a esos temblores, pues vivían afuera de la ciudad de Filadelfia. Y esta era una de las ciudades más jóvenes entre las 7 que se menciona en el libro de Apocalipsis, entre los capítulos 2 y capítulo 3. Vamos a entender un poco ahora acerca de su fondo histórico. Filadelfia significa el que ama a su hermano. Un hermoso nombre y muy apropiado para esta iglesia. Y Filadelfia fue fundada con la misión de esparcir las costumbres y el idioma griego a la parte oeste. Y sí, ellos cumplieron muy bien con esta misión. Y este aspecto, o sea, esta misión que tenía la ciudad de Filadelfia, abrió también o hizo que también la iglesia de Filadelfia poseyera esa puerta abierta para el evangelio en el área oeste
de esa parte del mundo antiguo que se llamaba Lidia. Esta era una iglesia misionera y tenía esta puerta abierta hacia la evangelización. En Apocalipsis 3:8 vemos que es Jesús el que provee la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es el mismo Señor Jesucristo que le provee a esta iglesia la oportunidad de predicar y extender el evangelio a otras naciones hacia el oeste. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender ahora su trasfondo religioso, porque es importante considerarlo. La ciudad de Filadelfia era conocida porque tenía muchos templos a dioses falsos, obviamente, de los romanos. Voy a mencionar solamente algunos de estos nombres de estos falsos dioses romanos. Artemisa, Helios, Zeus, que era el dios principal de los romanos, Dionisio, Afrodita, y principalmente su principal dios al que adoraban en Filadelfia era Dionisio. Y desafortunadamente la oposición más grande que la iglesia de Filadelfia confrontó no fue a causa tanto del paganismo que existía, sino que la oposición fue más fuerte de parte de las personas que se hacían llamar judíos, a quien Jesucristo les llamó la sinagoga de Satanás. Eran falsos judíos que causaron más oposición que los mismos paganos, como dije antes, a causa del odio y el celo que tenían de los cristianos en la ciudad de Filadelfia. Se oponían a ellos y perseguían a los cristianos que se habían convertido del judaísmo. Y aquí he hecho una nota que les quiero leer. Los cristianos verdaderos hacen notar la mundanalidad, la carnalidad de los falsos cristianos, los que no han nacido de nuevo, aunque se llevan el título de cristianos. Y es por eso que el verdadero cristiano es odiado. Esa es una realidad. Vemos también que Jesucristo se identifica a esta iglesia como el santo y verdadero. El santo es el atributo que desde el Antiguo Testamento se le dio a Dios. Y aquí estamos entendiendo en el Nuevo Testamento que Jesús es identificado como el santo. En otras palabras, Él también es Dios. Amén. También dice que Jesús se identifica como el verdadero, en contraste a esos mentirosos que Jesucristo identificó como la sinagoga de Satanás. Es Jesucristo el verdadero Dios. Él es distinto a todo falso Dios o a toda falsa deidad del que uno puede haber escuchado. Vamos a conocer ahora la gran virtud de la pequeña iglesia. Y la primera virtud que vamos a considerar de esta iglesia es que ellos eran obedientes a la palabra. En Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. La iglesia en Filadelfia es alabada por el Señor por haberse mantenido fiel a su palabra, por haber sido obediente a la palabra del Señor. Era una iglesia pequeña en número y tal vez, muy posiblemente, también era pequeña en recursos, pero la fuente de su poder vino de nuestro Señor Jesucristo, de haber puesto su fe en Jesucristo, y ellos se mantuvieron fieles a nuestro Señor y a su palabra. Se han mantenido obedientes a la palabra del Señor, aún en medio de sus persecuciones y de sus tribulaciones, en medio de las duras pruebas. Entonces, a los ojos de Dios, esta
era una iglesia grande y fuerte en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La segunda virtud que vamos a considerar es que ellos se mantuvieron fieles a Jesucristo. No habían negado el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero advertir a toda persona que llegue a ver este video. Hay muchas iglesias grandes, hay muchas personas que se llaman adoradores, que hoy en día usted puede escuchar sus canciones, ya no mencionan el nombre de Jesús. Hay muchos predicadores que le van a hablar de Dios, de la deidad, del poderoso y en fin, todo título que puedan, pero rehúsan mencionar el nombre de Jesucristo. Tenga mucho cuidado, aléjese de toda iglesia o de toda persona o todo grupo de alabanza o adoración que rehúse mencionar el nombre de Jesucristo. Esta iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel a la palabra de Dios y se mantuvo también fiel en mencionar el nombre de Jesucristo. Esa era una cualidad que Jesucristo encontró digno de mencionar y digno de alabar en esta pequeña iglesia. Para muchas personas en esta iglesia de Filadelfia, su vida hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido mucho más llevadera y en paz si hubiesen negado el nombre de Jesús. Pero estas personas, esta iglesia, prefirió la vida en Cristo en medio de las persecuciones y las dificultades antes de negar el nombre de Jesús nuestro Señor. La palabra es la que nos permite conocer la verdad de quién es Jesús. La palabra de Dios también nos guía a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y nos fortalece también para no negar el nombre de Jesucristo. Recordemos que Él es el que nos salvó, que murió por nosotros y no debemos de negar el nombre de Jesús aún en medio de tribulaciones o de pruebas. Nuestras vidas deben ser un reflejo del nombre de Jesucristo en todo tiempo, ya sea en tiempo de paz como en tiempo de dificultad. Amén. El Señor es consciente de nuestras debilidades, pero estas jamás deben ser una excusa ni motivo para que no nos mantengamos fieles. Esta iglesia, la última virtud que vamos a mencionar es que era amada por el Señor Jesucristo. El versículo 9 de este capítulo 3 es Jesús el que les promete la victoria sobre sus enemigos y sus perseguidores. Y recordemos que estos son la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Jesucristo mismo hará que estas personas den honor a esta iglesia a la que habían estado persiguiendo. Reconocerán que esta pequeña y débil iglesia tiene la aprobación de nuestro Señor Jesús, pero es más todavía, esta pequeña y débil iglesia tiene el amor de Jesucristo por cada uno de ellos. Es la iglesia amada del Señor. Y este es el mayor honor que una iglesia puede recibir. Es la gran felicidad del que uno sí puede jactarse. El disfrutar del amor, la presencia y el favor de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea. Gracias, Jesús, por amarnos incondicionalmente. Esta iglesia es la amada de Jesucristo. Son palabras que dan un grande consuelo a las personas en esta iglesia. Le dan ánimo a esta iglesia que había recibido solamente rechazo de las personas que los rodeaban.
Pero estas personas que habían rechazado recibirán también, reconocerán más bien que esta pequeña iglesia es amada por el Señor, el Rey de la iglesia. El siguiente punto que vamos a considerar es la recompensa para los que vencieren. El Señor Jesucristo le da la recompensa a la iglesia de Filadelfia de permanecer a su lado. Y dice: a todos los que vencieren, les dijo que recibirán la recompensa en 3 aspectos. Van a ser capaces de prevalecer sobre las personas falsas. Van a prevalecer sobre las duras pruebas que están por venir. Y por último, estas personas serán como columnas inmovibles en la casa del Señor. Gloria a Dios. Este primer punto, prevalecer sobre los falsos, sobre estas personas falsas, los falsos cristianos. Estos son enemigos, son los que se hacían llamar judíos, pero no lo eran. Ellos mintieron, fingieron ser el pueblo de Dios. Y Cristo mismo los acusa de ser la sinagoga de Satanás, la iglesia del enemigo, porque están haciendo las obras de Satanás. Cristo haría que estos falsos judíos reconozcan que habían estado equivocados. Y esto no quiere decir cuando dice ellos van a doblar la rodilla delante de ti, no quiere decir que van a adorar a la iglesia. Eso jamás se hace. En ningún lugar de la Biblia enseña que uno debe de adorar a ninguna iglesia. Era simplemente que estos judíos van a reconocer que van a pedir perdón a esta iglesia, porque muchas veces para pedir perdón uno se inclinaba, y reconocer así del Señor Jesucristo. Es muy posible también que al decir que van a arrodillarse quiera decir que también ellos van a convertirse al cristianismo verdadero. Amén. A esta pequeña iglesia Jesucristo les promete reconocimiento público por ser una iglesia auténtica delante de Dios y de Jesús mismo. Y esta es la iglesia que representa a Jesucristo, al santo y al verdadero. Es por eso que son dignos de recibir reconocimiento. La segunda parte de esta recompensa que Jesús les promete es que van a prevalecer en las pruebas. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, has sido obediente aún a pesar de los tiempos difíciles. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo les promete ayudarles a perseverar en los tiempos difíciles. Qué palabras de ánimo y de consuelo. Esta palabra maravillosa, esta promesa maravillosa es también para nosotros el día de hoy. Y los que son fieles al Evangelio, los que obedecen la palabra de Dios, los que están predicando la palabra de Dios y se mantienen fieles a Jesucristo, están mejor equipados para enfrentar las dificultades de la vida, para enfrentar las pruebas cualquiera que sea. Nosotros estaremos capacitados para prevalecer durante la prueba final, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Solo Cristo nos puede dar esta seguridad de poder pasar las pruebas, esta seguridad de que Él va a estar con nosotros y esta seguridad de que venceremos en su nombre precioso y glorioso. Por eso es que lo alabamos.
La última recompensa que esta iglesia va a recibir es que será una columna inmovible. La ciudad de Filadelfia, como dije anteriormente, estaba localizada en un lugar donde habían muchos terremotos y habían pasado muchos terremotos y una y otra vez tenían que reconstruir y empezar de nuevo. Y es interesante que la ciudad de Filadelfia solamente han quedado escombros, pero de esos escombros todavía se puede ver las columnas que han permanecido aún a pesar de los muchos terremotos. Esas columnas que quedaron de los edificios, templos, en fin, que todavía permanecen hasta hoy como testimonio de lo que fue la ciudad de Filadelfia. Y Jesucristo les habla a esta iglesia y les dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Eso está en Apocalipsis 3:12. Ellos serán una columna inamovible, inmovible, porque estarán en completa y constante comunión con Dios, a quien aman y a quien sirven. Y dice también en el verso 12: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Gloria al Señor. Cuando dice el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, quiere decir que esa persona le pertenece absolutamente a Dios y a nadie más. Cuando Jesús dice: escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, quiere decir que esa persona tiene una ciudadanía allá en los cielos. Y esa es la única ciudadanía que cuenta, porque esa ciudadanía es para siempre. Bendito sea el Señor. Y también dice que escribiré mi nombre nuevo. Quiere decir que nosotros vamos a tener la revelación completa, una manera diferente de ver a Jesucristo, porque lo conoceremos en su totalidad, tanto en su humanidad como en su divinidad. Las últimas palabras de Jesucristo a esta iglesia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos mantenernos firmes y fieles a Dios y cuidar lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido. Y hermano, hermana, amigo, amiga, es 100% responsabilidad tuya y mía el mantenernos fiel a Dios. Es tu responsabilidad, tanto como mi responsabilidad, el retener lo que hasta ahora hemos alcanzado. Amén. Para concluir, voy a leer esta conclusión y dice: la pequeña iglesia de Filadelfia, aunque débil y pobre a los ojos de los hombres, supo mantenerse fiel al Señor en medio de duras pruebas, siendo grandemente alabada a los ojos de Dios. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, tu vida está siendo digna de elogio de parte de Jesucristo.